precandidatas. Presentamos de esta manera la precandidata de hoy. Hoy, Mónica Litza. Nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Abogada y doctora en Ciencias Políticas. Actualmente se desempeña como vicepresidenta del Correo Oficial de la República Argentina. Precandidata a diputada nacional del Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires. Y vamos a nuestro móvil, allí la vemos a Sofía, allí está con la precandidata Litza. Hola Sofía, buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes también para los compañeros del piso. Exactamente, ya estamos con Mónica en Barracas, en la sede del Correo Argentino, que muy amablemente nos recibió en su oficina. Y comenzamos hablando un poco de lo que presentaba el spot, ¿no? Mónica es de Avellaneda y justamente conoce como nadie las necesidades de las y los bonaerenses del conurbano sur, teniendo en cuenta este recorrido territorial que ya tiene en su haber, ¿no? ¿Cuál considera que son los temas más importantes, los más recurrentes que necesitan ser tratados dentro de la Cámara y también sus propuestas, ¿no? Como precandidata del Frente de Todos? Buenas tardes, si me permiten me voy a quitar un poquito el barbijo. Así. Bueno, acá lo usamos, como bien decía Sofía, estamos en la sede de Correo Argentino, en Barracas, y nos cuidamos mucho con el tema del protocolo sanitario. Sí, es cierto, soy del conurbano, de Avellaneda, conozco la provincia de Buenos Aires, camino, vivo, nací en Avellaneda, crecí en Avellaneda, vivo, está mi familia, mis afectos, mis amigos. Tuve la oportunidad de representar también a los vecinos de la provincia de Buenos Aires como senadora de la provincia de Buenos Aires, así que es un camino que lo vengo recorriendo hace ya un tiempo y en este caso el tema de las expectativas que tenemos es obviamente estar cerca de las necesidades realmente de los argentinos, de las argentinas, de los bonaerenses, que están pasando momentos difíciles como se están atravesando también a nivel global. El actual gobierno asume en diciembre del año 2019 y a los 2 meses entramos en cuarentena. De los 20 meses que lleva el gobierno al frente de la administración del país, 18 meses fueron en pandemia. Cuando, Sofía, me preguntas acerca de dónde queremos poner el foco, dónde queremos poner el trabajo y el esfuerzo, es en seguir en esta tarea que estamos empeñados y comprometidos de poner a la Argentina de pie. Esa fue nuestra principal promesa de campaña en el 2019. Encender la economía, aumentar los salarios, mejorar las condiciones de vida de los argentinos, de las argentinas. Lamentablemente, al poco tiempo, esas prioridades cambiaron, no el trabajo que en simultáneo se hizo, pero en diciembre del año 2019 la Argentina no tenía un Ministerio de Salud a nivel nacional, ya venía con el tejido social muy lastimado y cuando llega la pandemia, todo el esfuerzo fue primero en sanear el sistema de salud. Hoy lo que tenemos representa 1/3 más de lo que había en aquel momento y hubo, no sé si ustedes recuerdan, que salieron inmediatamente a fabricar unidades de terapia intensiva, en el conurbano 8 hospitales modulares, unidades de atención de emergencia, conseguir los respiradores. Hubo países, por ejemplo China, que hizo en su momento donaciones muy importantes en cantidad de toneladas de insumos médicos. Buenas tardes, Eduardo Serenellini. Buenas tardes, gracias por atendernos ante todo. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Mónica, muy bien. Perdón que la interrumpa, pero digo, en medio de esta situación, ahora viene la pospandemia.
O sea, ya comenzar a trabajar, y de hecho el presidente se refirió en los últimos días justamente a eso, es decir, y en las últimas horas dice, una vez que pasemos de esta pandemia, a correr y a correr mucho, a tratar de solucionar cada uno de estos problemas, ¿no? Que no va a ser nada sencillo en principio. Sí, exactamente. Nosotros, como decía antes Eduardo, esa promesa que le hicimos a todos los argentinos de encender la economía, la seguimos manteniendo, y en este caso estamos convencidos que el final de la pandemia está cerca. El tema de la vacunación, se está llevando adelante el programa de vacunación más grande de la historia. Argentina es un país que no fabricaba la vacuna, es decir, la vacuna contra el COVID no existía en el mundo. Se desarrolló, gracias a Dios, muy rápido con algunos países productores, y a nosotros tuvimos que salir a recorrer medio planeta para poder traer las vacunas, y ahora podemos decir con mucho orgullo que Argentina está emprendiendo una soberanía sanitaria, porque en la Argentina se están produciendo ya las vacunas contra el COVID, porque si bien la pandemia va a pasar, la pandemia nos va a dejar la enfermedad, posiblemente crónica, y ya no vamos a tener la necesidad de salir a recorrer medio planeta para tener las vacunas, sino que vamos a poder autoabastecernos, incluso vender a otros países de Latinoamérica. Entonces sí, estamos empezando a transitar el final de la pandemia y pensando en la pospandemia. El mundo va a ser distinto, el mundo es distinto, o sea, ya hay muchas cosas que cambiaron, seguramente para bien, porque toda crisis trae oportunidades de cambios positivos, pero también hubo mucho daño en el tejido social, no solamente de la Argentina, sino de las economías mundiales, y en un mundo interrelacionado eso nos afecta a todos y a todas por igual prácticamente. Y todas las cosas, el foco nosotros lo ponemos en reactivar la industria, la producción, el comercio, y darle músculo al mercado de consumo, al mercado interno, porque de esa gran fábrica que representa la Argentina, 7 de cada 10 pesos que produce van al mercado interno, al consumo. Y una de las políticas más fuertes que estamos llevando adelante en este momento precisamente es hacer una transferencia de recursos desde el Estado hacia el mercado interno a través de innumerables programas e ideas que se están poniendo, yo soy larga, Eduardo, cuando quieras interrúmpanme, porque si no sigo hablando. Sí. Mónica, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Mónica, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Mónica, usted quiere llegar nuevamente a esta casa, a la Cámara de Diputados, una casa que usted conoce, que ha transitado, que ha trabajado, que ha hablado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, y va a llegar a una Cámara de Diputados con una conformación diferente a la que existía cuando usted fue diputada nacional. ¿Qué proyectos le quedaron pendientes para volver a impulsar, para discutir a partir de diciembre? Yo cuando fui diputada integraba un bloque que hoy está dentro de un bloque más grande, que es el Frente de Todos. Yo soy parte del Frente Renovador, y en ese momento teníamos un bloque muy activo, muy trabajador, y tuvimos innumerables proyectos, entre ellos el de ganancias, por ejemplo, que lo habíamos llevado adelante durante nuestra campaña de Frente Renovador, y ahora es una realidad que trajo alivio a más de 1.200.000 argentinos y argentinas, trabajadores, jubilados. Y teníamos en ese momento una impronta que tenía mucho que ver y que la seguimos sosteniendo con la producción, con la PYME, el Vasco de Mendiguren, uno de nuestros pilares en el bloque, que sigue siendo diputado hasta fin de año, y que ahora está haciendo una labor enorme desde el BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, ayudando a las pymes, a las empresas. Trabajamos mucho en ese momento, era muy difícil porque éramos oposición, era difícil llevar adelante todos esos proyectos, así que muchas cosas que nos quedaron pendientes, que ya gracias a Dios las estamos convirtiendo en hechos concretos, como la ley de ganancias, el impuesto a ganancias, que era uno de nuestros objetivos y se pudo materializar.
y creo que el esfuerzo más grande va a estar puesto en el tema de la ayuda a las pymes para que los comerciantes puedan volver a ponerse de pie, abrir sus comercios, que la industria pueda trabajar. También estamos trabajando mucho en el tema de la recomposición de las tarifas, porque si hubiéramos seguido con la ley tarifaria del gobierno de Macri, la luz hubiera aumentado un 114%, el gas un 86%, y gracias a la decisión del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, los aumentos fueron en el orden de del 9 y del 6%. Mónica, así que ahí aparece, la industria, sí. Hablando de industria, de ámbito laboral, aparecen los proyectos del oficialismo, incluso la izquierda acompaña, es decir, hay que reducir la jornada laboral a 4 o 6 horas, que el empresario pague lo mismo y que contrate más gente. ¿Realmente lo ven viable? No, ya se expresó el ministro Moroni respecto a ese tema, que no está en nuestra agenda en lo inmediato. Esto es una cosa que es muy dinámico, pero no. En realidad lo que nosotros tenemos mucho empeño es en transformar los planes sociales en trabajo genuino. Y además en el tema de la capacitación, ustedes recordarán hace muy poquitos días el tema de Toyota, sí, claro. Luis Herrero, que es el presidente de Toyota Argentina, manifestó la... ¿Perdón? Daniel Herrero. Daniel, sí. siempre lo rebautizo. Sí. Daniel, sí. Bueno, él contó que el tema de la dificultad para conseguir jóvenes que tuvieran terminalidad educativa, secundario completo. Entonces, bueno, creo que es muy importante. Hay un programa que se lanzó hace muy poquito que se llama Te Sumo, que tiene que ver con la posibilidad para jóvenes entre 18 y 24 años de poder capacitarse en las empresas. ¿Se acuerdan cómo era hace muchos años que a veces, por ejemplo, había oficios que se aprendían en el taller, sí, chicos que empezaban muy jovencitos a trabajar en la tornería, claro, en el taller hoy hay de un herrería, tema con eso, Mónica. Ahí hoy el tornero de la cuadra, que tenía de aprendiz al hijo de Eduardo o al hijo de Fernando, y se lo dejaban ahí, aprende el pibe, vos dejalo. Hoy el temor de ese tornero es que le venga un juicio laboral, y ahí aparece otra historia en la economía argentina, ¿no?, de hoy. Bueno, esa es una asignatura pendiente que todavía no está saldada en la Argentina. Creo que eso es importante, dar ese debate, ¿no?, acerca de las condiciones, y no estoy hablando de ninguna manera que no se malinterprete con el tema de una flexibilización, pero yo creo que hay cosas que se van a tener. Estoy escuchando un poco de interferencia. Que se tienen que ir adaptando, por ejemplo, el tema del teletrabajo, que la pandemia puso el tema del teletrabajo como un instrumento importantísimo, y que después, ahora estamos mejor con el sonido, y que después tuvo que reglamentarse también a través de una ley del Congreso de la Nación, porque bueno, son cosas que es el escenario mundial y argentino, laboral, se va modificando, y yo creo que aferrarse a cosas que tienen que ver con otros momentos históricos no tiene mucho sentido, así que no hay que tener ningún temor de rediscutir y debatir, y para eso está el Congreso, y es importante recordar que esta es una elección legislativa, y lo que estamos eligiendo, lo que la gente va a elegir, son diputados, diputadas, senadores, legisladores en todos los niveles. Pero en el Congreso Nacional, que van a hacer leyes que van a cambiar estas cosas, o sea, cada voto que se meta en la urna va a representar una posible ley. Entonces creo que eso es importante que le aclaremos y que hablemos con la gente para darle el sentido al voto, ¿no? Se están poniendo en juego la composición de las cámaras y la posibilidad de dar esos debates con legisladores y legisladoras, varones y mujeres con coraje, para dar esas discusiones que la Argentina de hoy, del siglo XXI, necesita. Diputada, le iba a decir próximamente, bueno, diputada provincial, Mónica, Jazmín Muliorini te saluda. Te quería consultar. ¿Cómo estás, Jazmín? Bien, ¿qué expectativa en Avellaneda, ¿no?, que es un distrito que es del Frente de Todos, digamos, aunque ahora el intendente electo, bueno, es ministro, pero qué expectativa en esta elección que va a ser distinta a todas, porque es una primera elección en la historia que tengamos recuerdo en medio de una pandemia?
Claro, sí, eso es muy importante. Además, la composición de Avellaneda a través de los años fue cambiando, pero siempre siguió manteniendo un perfil industrial y de mucho comercio, y bueno, hubieron muchas herramientas del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires para sostenerlos. Decir, por ejemplo, que nadie en todo el mundo estaba preparado para gobernar en pandemia, nadie. Ni los comerciantes para seguir administrando sus comercios, ni los industriales para seguir adelante con la industria. Y tuvimos que aprender en todo el mundo, rápidamente. Y en el mientras tanto, generar las herramientas para poder sostenerlos con las ayudas para las pymes y para las empresas, ATP, el Repro, para permitir que las empresas no despidieran trabajadores, la prohibición de los despidos, la doble indemnización, toda la transferencia del Estado hacia los programas sociales y el IFE, por ejemplo, de Correo Argentino, cuando yo asumo como vicepresidenta, yo asumía el 9 de enero del 2020 y a los 30 días estábamos en cuarentena, se convirtió en el brazo logístico de las políticas públicas, llevando insumos médicos, vacunas, los programas del Ministerio de Salud, netbooks, cuadernillos de educación, porque los chicos no podían concurrir a las escuelas, y IFE. Y el Correo nunca había llevado IFE a ningún lado porque no existía, porque son cosas que trajo la pandemia, entonces hubo que adaptarse rápidamente. Y bueno, ahora vamos a tener la experiencia, así como bien decía Jazmín, de votar en pandemia, con la ventaja de tener un altísimo porcentaje de la población vacunada, gracias a Dios, con vacunas, con muchas vacunas en la Argentina y viendo ya el final de esta pandemia. Mónica, hoy al mediodía me tocó la segunda dosis, me vacuné en provincia de Buenos Aires y justo cuando estaba haciendo la fila... ¿Qué te dieron? AstraZeneca, la segunda de AstraZeneca. La primera, la segunda, Covishield, origen India. Pero el tema es, mientras estaba esperando la vereda en San Vicente, llega justo el camión de correo entregando no sé qué, porque salió gente de afuera, del interior del club. Y yo lo que quiero destacar es lo siguiente: tanto dentro del club como en la puerta, como quienes traían la mercadería, una organización pocas veces vista, Mónica, de todos, digo, que desde la chica que te vacuna, al que está en la vereda y el que venía con el camión, digo. Hay que destacar, yo lo observaba en la fila con los vecinos, miraba ahí todo el movimiento. Bueno, o casualidad ahora nos encontramos en la entrevista, pero vale la pena, así como uno cuestiona muchas cosas, también destacar otras. Gracias, me pone muy, muy contenta, me emociona mucho porque hemos, en lo que la parte que toca Correo, incluso un trabajo admirable porque trabajamos toda la pandemia como servicio esencial y también tuvimos que aprender todo porque no estábamos preparados para hacerlo y no hubo ni un problema con el correo, ni con la distribución, el fraccionamiento, la cadena de frío. Correo Argentino, como es un correo de bandera, integra la UPU, que es la Unión Universal Postal, y nos han felicitado y han salido, está en la página de la UPU, el rol destacado de Correo Argentino. Incluso prestamos asesoramiento a otros correos de otros países de Latinoamérica. Y está bueno, más allá del tema de quién gobierna, que sepamos que es un correo de bandera, igual que aerolíneas que traían las vacunas, igual que los municipios que armaron los vacunatorios y que son muy amables en la atención. Yo todavía estoy esperando la segunda dosis de Sputnik, pero estoy muy confiada porque sé que hay y que se empiezan a producir y que, como dijo la ministra Bisotti, las vacunas no vencen, así que nada, todo. También hubo una campaña de meter mucho miedo con eso de la segunda dosis, ya la está fabricando el laboratorio Richmond. Ustedes trasladan... el lunes llegaron 400.000 dosis. ¿Trasladan ustedes, a ver, la vacuna y después se retiran los frascos que quedan vacíos o no? ¿Qué se hace con eso, Mónica? ¿También lo tienen que retirar? No, la verdad, no. No. Es más, algunas, bueno, eso tiene que ver también con un procedimiento de
cuidado y de reciclado, pero que tiene que ver ya con... Nosotros le entregamos la vacuna, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof contrató a Correo Argentino para el 100% de la distribución de todas las vacunas. A otras provincias también hay una parte que por ahí la lleva Andreani o alguna otra empresa logística hasta las capitales. Pero, por ejemplo, nosotros nuestra tarea termina con la entrega de las vacunas. De las vacunas, está muy bien. Las dejamos en las postas y además también prestamos en la provincia de Buenos Aires ayuda para armar postas de vacunación. Ahí ayudamos, colaboramos, pero por una cuestión solidaria y... Mónica, en lo que se ve en el armado político, volvemos al tema de las elecciones y a la política, el gran acuerdo del Frente de Todos en las listas de diputados, en las listas de los cargos principales. En el territorio, ¿hay internas ahí entre diferentes sectores del Frente, o en el caso de Avellaneda también están todos unificados? No, en el caso de Avellaneda nosotros integramos el Frente de Todos cuando se formalizó en el año 2019. El Frente Renovador es una parte muy importante del Frente de Todos. La figura de Massa es relevante en el rol que tiene como presidente de la Cámara de Diputados, su rol de búsqueda de consensos y de trabajo conjunto con el presidente del bloque, que es Máximo Kirchner. Funcionaron y funciona muy bien el Frente de Todos en el tema de la coalición, porque no se olviden que el Frente de Todos comienza siendo una coalición electoral y después tiene el desafío de convertirse en una coalición de gobierno. Así que más allá de los pronósticos de si va a funcionar o no, se está demostrando que funcionamos. En el tema de Avellaneda, lamentablemente, en esta elección no pudimos, el Frente Renovador no integra la lista del Frente de Todos. Pero es un distrito nada más. En el resto, en muchos distritos se han llegado a acuerdos. No deja de ser una elección de medio término donde, generalmente beneficia a la oposición y no a los oficialismos, pero estamos hablando de una elección totalmente atípica, justamente por el tema pandemia, donde la gestión, según desde donde se la mire en cuanto a la pandemia en sí, puede ser positiva o negativa, depende a quién le tocó, qué le tocó y de qué manera atravesarla, ¿no? Hablo del ciudadano, del votante. Bueno, sí, como mala noticia, por ahí entre comillas, para el gobierno, es que se está votando ya en pandemia en muchos países y la verdad que no les está yendo bien a los oficialismos en general. Eso ocurre cuando no hay pandemia, pero parece que con la pandemia estaría ocurriendo algo similar. Nosotros estamos muy confiados en hacer una buena elección, porque además yo creo que la gente, más allá de lo que digan, no hay vacunas, estamos prácticamente todos vacunados. Entonces, una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que se ve. Y lo que se ve es un gobierno muy preocupado porque dio prioridades, cuidar la vida primero, rearmar el sistema sanitario y cuidar el trabajo y defender el bolsillo de los trabajadores, cuidar, defender, asistir a las empresas, a las pymes, el tema de los jóvenes, la cantidad de herramientas que se les está brindando para que puedan tener un primer empleo. Entonces creo que esas cosas se van a poner en juego y en valor, sobre todo teniendo una oposición que no está haciendo propuestas, y esto no es ninguna chicana política, están definiendo liderazgos porque vienen de una crisis de haber perdido en el año 2015 y eso genera siempre todo un tiempo de reacomodamiento y la oposición está en ese momento de su vida política discutiendo liderazgos con cara al 2023 y nosotros nos toca gobernar ahora en el 2021, nosotros es hoy, es ahora, es lo urgente, son las necesidades de los argentinos, de las argentinas. Entonces, estamos dando respuestas, estamos proponiendo cosas para la pospandemia y voy a decir un eslogan pero que es real porque no lo puedo definir con otras palabras. Estamos avanzando hacia la vida que queremos. En realidad,
estamos con una salida muy cerca. Y la oposición está discutiendo otra cosa. Yo creo que están discutiendo cosas que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente. Y eso va a pesar el día de ahí la oposición es donde dice, ante estos comentarios, el caso del suyo, dice, bueno, estamos en el paso. Eso lo vamos a hacer después, camino a las generales. De acá al 12 nos acomodamos, interna, es hacia adentro y después será hacia afuera a partir del 12 de septiembre. Veremos. Vamos a ver qué proponen a partir del 13 de agosto. De septiembre, cuando el día después de la PASO, porque ahora no, en realidad están en otra sintonía discutiendo otras cosas. ¿Qué les genera los Milei, los expertos, los libertarios en relación al magnetismo con una porción de jóvenes importantes? Sí, es cierto. Hay una generación millennial que está, que se siente, primero, y me hago cargo como parte de la política, hay una brecha entre la sociedad y la política y somos responsables seguramente nosotros de que así sea, por más que trabajamos, pero con mucho compromiso para reconciliar esas posiciones. Y es cierto que hay un descreimiento, que hay una desesperanza, y en los jóvenes por ahí que vivieron estos años tan importantes, no olvidemos que hay chicos que tuvieron que vivir situaciones importantes de su vida, como puede ser terminar la secundaria en pandemia, no poder disfrutar de sociabilizar en esos momentos importantes, empezar la facultad en pandemia, no conocer a sus compañeros, no poder salir, haberse quedado sin trabajo, o sus padres, o sea, situaciones muy, muy difíciles que los alejan obviamente de la política, porque cuando alguien tiene un problema o varios problemas, mira para arriba y el responsable es el gobierno, siempre. Entonces, y por el otro lado, fuera del gobierno, como les decía antes, una discusión vacía de contenido hacia la gente, vacía de propuestas, vacía de una salida concreta. Los jóvenes por ahí, no digo todos, porque conozco muchísimos y muchísimas que están comprometidos con otra realidad, se pueden sentir atraídos. Siempre las terceras fuerzas generan, como cuando hay un rechazo a las dos principales, como un atractivo. Y en el caso de los libertarios, el otro día el lanzamiento de Milei fue importante en cantidad de jóvenes, y creo que eso le preocupa mucho a la izquierda. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con colegas que son de la izquierda y que les está preocupando porque les están compitiendo en la ciudad de Buenos Aires palmo a palmo. Mónica, recién hablabas de una campaña de propuesta. ¿Qué primera propuesta tenés propia, digamos, para presentar algún proyecto que tengas en mente o como primer proyecto cuando entres a la Cámara? Nosotros somos parte de un equipo que venimos trabajando hace mucho. Yo, por más que ya no soy, cuando dejé de ser diputada, seguí trabajando ligada a nuestros compañeros de la Cámara y obviamente a Sergio Massa, que es el líder de nuestro espacio, con quien trabajamos mucho, y todos los proyectos que se fueron presentando son parte los que se presenten van a ser una continuidad de todo el trabajo legislativo que se está haciendo. Hay mucho por hacer todavía, y todos los candidatos y candidatas de la lista de Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires tenemos experiencia legislativa y experiencia de gestión, porque entendemos que no se puede ir a improvisar ni a aprender a una banca, porque la necesidad es muy grande y tenemos que juntar más músculo para poder sacar adelante las leyes que todavía faltan y que son muchas, y hay muchas discusiones, fundamentalmente las ligadas al crecimiento, al despegue, a encender la economía y a cuidar el bolsillo y cuidar a los argentinos y cuidar y generar empleo y más desarrollo industrial. Mónica Litza, muchísimas gracias por el tiempo, Mónica.
No, gracias a ustedes, Eduardo, Jazmín, Fernando, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jazmín, Sofía, desde el móvil, muchas gracias. Bueno, aquí estoy, gracias, Jazmín, gracias, porque te también. vas. Así que como te vas, viste, ahí está. Cambiamos de equipo ahora. Cambiamos de equipo. Chao, Fernando. Edu, gracias. ¿O te quedas un ratito? La semana que viene. Bueno, sí, esta semana, pero otro día. Bueno, gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos. Información. Análisis.